Muy buenas noches a todos, este es Dicerimita y hoy hablaremos sobre la biografía de uno de los arquitectos más representativos del arte nuevo, el Art Nouveau. El Art Nouveau es un estilo de arquitectura que, ya pasó muchísimos años que estuvo en su auge. Hoy lo recordamos como esa mezcla de naturaleza con formas orgánicas, con formas locas, con un montón de cosas raras. El chiste es que investigando sobre esta corriente me topé con la biografía de Héctor Guimard y vaya que es una trayectoria muy impresionante, lleno de muchísimos proyectos y diseños. Una persona muy energética, peculiar, con ganas de comerse al mundo a pedazos, lo quería todo, pero que su fama se desvaneció como el agua. Vamos a hablar de Héctor Guimard, el arquitecto olvidado. El pequeño Héctor nació en la ciudad de Lyon el 10 de marzo de 1867. Su padre era ortopedista y su madre era una sirvienta de una noble casa. El papá de Héctor se convirtió en profesor de gimnasia de la escuela de liceo, por lo que Héctorcito comenzó a estudiar ahí desde los 12 años. Con 15 años decide inscribirse en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas y recibió su diploma a los 5 años. Enseguida se inscribe en la Escuela de Bellas Artes, donde estudió arquitectura. El joven Héctor era un chico entusiasmado, alegre, energético, con ganas de acabar el mundo a puñetazos. Se metía a una infinidad de concursos, participaba mucho y en varios de ellos le dieron menciones honoríficas. Incluso llegó a concursar, aunque sin éxito, en el Grand Prix de Rome. Cabe decir que también solía criticar el estilo académico de Bellas Artes, en ese momento la arquitectura neoclásica. Él describe el estilo como espéreme, déjeme leer esto. Frío receptáculo de varios estilos pasados en los que el espíritu original ya no estaba lo suficientemente vivo como para morar. Él de verdad sentía la necesidad de un cambio en la arquitectura. Por estos pensamientos, sus compañeros de la academia lo apodaron como el Ravachol de arquitectura, haciendo referencia a un anarquista que bombardeó varias iglesias en París. Él empezó una carrera muy temprana. A los 21 años construyó su primera obra, que fue el café-restaurante a un Grand Neptune. Sin embargo, no fue relevante en su momento, solamente algo pintoresco. Incluso fue demolido en los años posteriores. Desde los 22 años hasta los 28, construyó una docena de edificios de apartamentos, villas y casas. Estas obras las construía sin llamar mucho la atención, porque realmente le iba mejor trabajando de docencia, ya que enseñaba dibujo y perspectiva a mujeres jóvenes en la Escuela Nacional de Artes Decorativas. Llegó a enseñar hasta los 33 años. Para 1894 decidió exponer su obra en los salones de París y se fue finito con un jugoso premio en los bolsillos. Se trataba de un viaje VIP, todo pagado a Inglaterra, Escocia, Países Bajos y Bélgica. Bélgica le cayó como anillo al dedo, porque aún teniendo 28 años, en Bruselas, la capital de Bélgica, conoció al máster del Art Nouveau en ese tiempo, Victor Horta. En Bruselas, todo el mundo conocía a Victor Horta. Era un capo de su tiempo. Héctor dijo, bueno, ¿y este quién es? ¿Por qué tanta fama? A lo que decidió visitar una obra de Victor, el Hotel Tassel. Cuando vio la fachada, seguramente dijo, un poco diferente, no está tan chido. Pero luego abrió la puerta y al pasar se le cayeron los huevos al piso. Bueno, no tanto, pero la verdad es que sí se cagó. Se interesó mucho en sus diseños, que pronto la carrera de Héctor comenzó a cambiar, experimentando este estilo en varios proyectos. Pero sin duda alguna, la primera obra reconocida bajo el apellido de Guimard fue la de el Castillo Béranger en París, un edificio de apartamentos
metros con 36 unidades. El cliente buscó a Guimard porque sabía que él tenía muchísima experiencia haciendo apartamentos y él solamente quería un estilo similar y simple. Pero Héctor, flipando con el estilo de Víctor Horta, sacó la labia mágica del arquitecto para convencer a su cliente de que el edificio no fuera tan sombrío y aburrido, que lo haría con un estilo más moderno. Y a pesar de que el edificio ya estaba en construcción, el cliente lo aprobó y Héctor dijo: llama. Esta obra significaba mucho para él, tanto que reunió una cantidad impresionante de efectos estilísticos de hierro fundido, vidrio y cerámica. Diseñó cada detalle, desde el papel tapiz hasta los canalones de lluvia. Héctor valoraba muchísimo su obra, pues rompía con el estilo anticuado de la época. Y es que de verdad, Guimard era un genio en el marketing. Una vez terminada la obra, a este señor se le ocurre tener su propio departamento dentro de este edificio. Y no solo eso, también tenía su propia oficina. Por lo que si un cliente quería contratar a Guimard, tendría que pasar por su última obra, envolverse con su arquitectura, enamorarse, persinarse y ahora sí, a contratarlo. Y hay más. También organizaba conferencias, artículos de prensa, montaba exposiciones de sus dibujos y diseños en los salones de arte, escribía monografías de su edificio. Vaya que este edificio era su hijo. En 1899 lo presentó a concursar en las mejores fachadas de París y ganó el concurso. Él estaba tan orgulloso de este éxito que lo llegó a escribir en la fachada principal de la obra. Toda esta publicidad que generó Guimard fue un rotundo éxito terrible, pues si antes ya le llovían proyectos con los concursos en donde se metía, ahora le llovían el triple. Héctor Guimard estaba en su prime. Desde los 31 años hasta los 47 construyó todo tipo de castillos, villas y hasta una sala de conciertos. El estilo de Guimard fue reconocido rápidamente. Para el año 1898 construyó la Mansion Colliet. Y no era broma que le llovieron proyectos al triple, literalmente él construía casas simultáneamente. En 1899 empezó 3 nuevas casas, Castle Modern, la Bluetooth y el Castle Henriette. Esto sumado a que un año antes también se zampó en un proyecto ambicioso para la construcción de una sala de conciertos, la Salle Humbert de Romans. Una de sus obras más icónicas fueron las entradas de metro de París. La historia cuenta que se organizó un concurso para construir edículos de entrada de estaciones para el metro de París. Metro que se inauguró en 1900. 21 participantes concursaron en esta obra y Guimard no era uno de ellos. ¿Por qué será? Porque estaba ocupado el muchacho. Los 21 solicitantes propusieron edículos ridículos construidos de mampostería. La prensa no dudó en sacar notas de burla diciendo que las propuestas parecían kioscos, monumentos funerarios o baños públicos. Héctor se enteró de esto, se cagó de la risa, sabía que faltaba poco tiempo, pero por cuenta propia empezó a dibujar bocetos, ideas y un montón de diseños de la entrada hechas de hierro y vidrio. Estos materiales serían más rápidos de construir y más sencillos. Unos meses antes de su inauguración se aprobó el proyecto y se construyó. En los primeros años del siglo XX la popularidad de Guimard disminuyó notablemente. En 1903 aún exhibía sus obras en exposiciones, pero su arquitectura no atraía la atención que alguna vez lo hizo. Él tuvo un auge impresionante, pero algo había ocurrido con su fama. Parecía ser que todo había terminado. La lluvia de proyectos había parado de alguna manera. Durante estos años, las obras que realizó se limitaban a la de clientes conocidos. Clientes con dinerillo, con amigos, con familiares, con amigos de amigos. Era como una red de relaciones de amistades. En 1909, a los 42 años, se casó con una bella dama, pintora, hermosa, gringa, estadounidense. ¿Más quieres?
Adeline Oppenheim, hija de un riquísimo banquero neoyorquino. Este suceso le permitió a Héctor tener una tranquilidad financiera, y el fruto de este matrimonio fue la construcción del Hotel Guimard. En cierto modo, fue un regalo de bodas para su esposa, guiño guiño. Siendo una obra muy personal, Héctor plasmó pacientemente el estilo de su vanguardia. La mayoría de los muebles fueron diseñados por él. La casa estaba diseñada para trabajar y entretenerse, pues ni siquiera tenía cocina. En una parte de la casa, su esposa podía pintar en una habitación con grandes ventanales, y él podía trabajar tranquilamente en su escritorio en otra parte. Ahí vivirían felices por siempre. Pues no. Aunque Héctor ya no era líder en el movimiento del Art Nouveau, siguió diseñando edificios y apartamentos en los años siguientes, como el Hotel Mesara o la sinagoga Agudas Hakelos. Héctor ya tenía 47 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Para esos años, el Art Nouveau ya había pasado de moda. El ejército y la economía se llevaron casi todos los trabajadores y materiales de construcción disponibles. Guimard resguardó toda su obra de maquetas, proyectos y dibujos en el castillo de Saint-Germain-en-Laye. Héctor tuvo que irse de París a vivir en otro lado en lo que pasaba la guerra. Residió en Camp de Saint-Martin, en donde escribió varios panfletos a favor de una paz universal. También intentó hacer estudios sobre estandarizar la vivienda para que se pudiera construir rápidamente a un menor costo, adelantándose a la necesidad de reconstrucción que dejaría la posguerra. La guerra llegó a exterminar muchísimas cosas, entre ellas el Art Nouveau y la carrera de Héctor Guimard. Poco antes de la guerra, había creado una empresa llamada la Sociedad General de Construcción Moderna, con la intención de construir viviendas estandarizadas a un precio modesto. Al terminar la Primera Guerra, regresó a París y en 1921 construyó una pequeña casa diseñada para hacer un modelo estándar de su empresa, pero fue la única construida. Era un estilo completamente diferente a lo que había hecho antes. Héctor no pudo seguir el ritmo de los cambios rápidos de los métodos constructivos y estilos de la época. Su empresa se desvaneció finalmente en 1925. A los 59 años, ya grande, construyó el edificio Guimard, el cual presentó al concurso de las mejores fachadas de París. El mismo concurso que se presentó en 1898 con el Hotel Beranger, y volvió a ganar. Fue el primer arquitecto en presentarse 2 veces y ganar 2 veces. A pesar de su éxito en el concurso, el edificio parecía anticuado, sobre todo en comparación con arquitectos parisinos de moda como Le Corbusier. Pese a que ya nadie lo reconocía, aún así en 1929, con 62 años, fue nombrado Caballero de la Legión de Honor francesa por sus logros y enseñanzas. El Art Deco surgió en la posguerra y Héctor comenzó a adaptarse con ese nuevo estilo. En esos años construyó aparcamientos y varios monumentos conmemorativos y funerarios, pero en un estilo completamente diferente a la de su apogeo. Hasta 1930 construyó algunos edificios, culminando con su última obra, la Guimard. Al terminar la guerra, retiró las maquetas y los cientos de diseños que había resguardado y los donó a Alfred Barr, director de MoMA, Museo de Arte Moderno, en 1936. A los 70 años, aún participaba como jurado en exposiciones de París, pero la inminente amenaza de la bandera nazi no lo dejaba dormir tranquilo, ya que su esposa era de origen judío. Así que en 1938, él y su esposa deciden mudarse a Nueva York. Ahí viviría hasta su muerte, el 20 de mayo de 1942, con 75 años. Lo triste de esta historia es que cuando Héctor deja este mundo, muchos de sus edificios ya habían sido demolidos o remodelados, hasta el punto de quedar completamente irreconocibles. Después de la Segunda Guerra Mundial, Adeline, su viuda, regresa a París para arreglar unas cositas. Ofreció el Hotel Guimard como un sitio para un museo en honor a su esposo, primero al Estado francés y después a la ciudad de París, pero ambos dijeron
dijeron que no. Así que mejor donó 3 salas de muebles a 3 museos diferentes, en donde actualmente se exhiben. También donó una colección de 300 diseños y fotografías al Museo de Artes Decorativas. Fueron muchos factores por la cual la fama de Héctor se extinguió rápidamente. Tuvo una larga vida, pero la mitad de ella lo pasó bajo perfil. De no ser por su ímpetu de valorar y prevalecer su obra, tal vez su carrera entera no la conoceríamos como la conocemos ahora, como les ha pasado a otros arquitectos. La revalorización de Héctor comenzó a finales de los 70s. Algunas partes de Castle Beranger fueron declaradas de valor histórico en 1965. En 1970, MoMA organizó una exposición de toda su obra. Actualmente, solo 88 de las 170 entradas del metro de París aún se conservan. La ciudad se encargó de donar originales y copias a Chicago y otras ciudades de Estados Unidos. Actualmente no hay edificios intactos que estén abiertos al público, ya que fueron modificados con el paso del tiempo. Solo en algunos museos de París se pueden encontrar muebles originales de la obra de Guimard. El éxito de Guimard se debió a los pequeños detalles. Diseñaba desde barandillas, pomos, muebles, jarrones, incluso inventó su tipo de letra. Cada diseño era creado con especial imaginación y cuidado. Insistió en llamar su trabajo estilo Guimard y no Art Nouveau. Su arquitectura sugiere estilos de plantas y materia orgánica, como una forma de naturalismo abstracto. Manejaba formas onduladas y coaguladas en muchos materiales, como la piedra, hierro, vidrio, tela, papel o la cerámica. Héctor decía que es como ver fluir la savia que corre por un árbol. Estas formas solo representan evocaciones abstractas de la naturaleza y no representan ninguna planta en particular. El crítico de arte Gustave Soulier dijo sobre el trabajo de Guimard: no vemos motivos claramente reconocibles que solo son interpretados y regularizados por una convención ornamental geométrica, pero tampoco son simplemente esqueletos florales o animales marchitos y sin gracia lo que dibuja el señor Guimard. Se inspira en los movimientos subyacentes, en el proceso creativo de la naturaleza que nos revela fórmulas idénticas a través de sus numerosas manifestaciones, y asimila estos principios en la formación de sus contornos ornamentales. El florete no es una representación exacta de ninguna flor en particular. He aquí un arte que abrevia y amplifica a la vez los hechos inmediatos de la naturaleza, los espiritualiza. Asistimos al nacimiento de la quinta esencia de una flor. Yo creo que Héctor fue un excelente publicitario, un maestro en el marketing, orgulloso de su trabajo, tanto que hizo lo imposible para mostrarlo al mundo. Hasta su esposa Adeline lo apoyó después de la muerte para mantener su legado y dejar una huellita en la humanidad. Como moraleja yo pondría que si quieres ver algo diferente, intenta viajar a otro lado. Y si estás orgulloso de tu trabajo y crees que vale mucho, compártelo al mundo. Bye.